Hola Vanessa, ¿qué tal? Estoy muy contenta de platicar contigo acerca de Las Alumbradas, una novela muy peculiar. Manejas un realismo mágico bastante interesante, una novela que toca diversos temas acerca de costumbres, acerca de esas preservación de rescatar, pues lo que a lo mejor en algún momento ya se ha estado empezando a perder, como son todas estas costumbres. A principios del siglo XX en Guerrero se gestó en Las Alumbradas, donde se desarrolla toda nuestra historia. Hablamos acerca de, pues sí, toda una herencia que tienen las hijas Fernández, em, en donde cada una tiene un don muy especial. ¿Cómo nace? Pues es una historia que escribí, tenía 22 años, ya está muy chavita, y yo creo que una buena parte de ella surge un poco por mi educación sentimental, ¿no? Porque yo reconozco que una buena parte de lo que entendía por literatura venía pues de las telenovelas, ¿no? De la telenovela mexicana, de historias que yo veía en la televisión escritas por Delia Fiallo, por Inés Rodena, Caridad Bravo Adams, más recientes Cuauhtémoc Blanco, y a mí me gustaba mucho inmiscuirme en esos mundos inventados donde estaba bien trazado el bien y el mal, ¿no? Y te identificabas y también era una forma de convivencia, ¿no? Ahora pues hay muchas opciones, no siempre es el televisor, a veces ni siquiera es ningún dispositivo con imágenes, ¿no? Sino quizás música, cines, tienes más opciones, ¿no? Pero en ese momento para mí era mi manera de estar con mi abuela, ¿no? Por ejemplo, ella se ponía frente al televisor y la rutina empezaba desde las 4 5 de la tarde hasta las 8 9 y yo tenía 8 10 años y a mí me gustaba, ¿no? Estaba muy chica, pero me gustaba ese mundo y yo creo que eso se quedó un poco en mí, ¿no? Después, eh, mi abuelo, por ejemplo, era un hombre que a él le debo mucho de la producción de este libro. Para mí es un poco Ismael, el jerarca de la familia, porque era un hombre muy de su tiempo, ¿no? Que ahora quizás cuestionaríamos, ¿no? Por una rudeza en el carácter, porque era muy fuerte, un poco mandón, pero cuando se hizo abuelo, conmigo fue un abuelo tierno que era muy cariñoso y que creo que a su modo intentaba reparar, ¿no? Si tuvo acciones duras, ¿no? Y él solía hablar de temas que hoy diríamos que, pero que él entendía, ¿no? Él decía que veía a sus vecinas en su pueblo donde él vivía y que se quitaban sus pies y los ponían en el fogón y se iban volando, ¿no? O que, por ejemplo, si sentías mala vibra, pues había que escupir en la tierra para evitar que te llegara. Y él no cuestionaba esto, ese universo entraba en su mundo y él lo veía y creo que de alguna manera lo conservó como con asombro, ¿no? Sin cuestionarlo, porque esto era como dogmático, ¿no? A pesar de que él era pues católico creyente, pues como en la mayoría de México, ¿no? Hay un sincretismo, o sea, asumimos el Día de Muertos, pero no es de índole precisamente católico, y sin embargo, pues con el tiempo, pues se unieron nuestras creencias prehispánicas con el catolicismo y ahora pues está bien creado ese orbe, ¿no? Y mi abuelo me acuerdo que me contaba esto, yo tenía 8 10 años, quizás hasta 12 y yo no cuestionaba esto, para mí esto que me decía era tal cual, ¿no? Era verdad y me lo decía además para cuidarme, ¿no? Y yo creo que esto se quedó conmigo, ¿no? Como una advertencia, pero como una memoria, pues muy bonita de esos años de infancia que pues uno va creciendo, uno va asumiendo que tal vez estas son creencias, ¿no? Yo quiero creer que esto es verdad, me elijo creer que esto es verdad, me gusta pensar que esto es verdad, porque además a veces vivimos cosas extrañas en la vida real y no tienen explicación. Y a veces no tienes que buscar la explicación, ¿no? Sino sentirlas y no es necesario concretar todo en el plano físico, ¿no? Y que todo tenga una etiqueta y que todo tenga un nombre y que seamos muy adultos para entender el mundo. Él era un hombre ya mayor y a veces en sus ojos estaba la luz de un niño, ¿no? Describiendo esto que veía. Y creo que mucho de la novela, mucho de Don Ismael, para mí es un poco él.
que la novela tal vez nunca es muy duro, Ismael, con sus hijas, ¿no? Es como siempre muy como benevolente y como está bien, hagan lo que quieran, nada más no se pasen. Pero creo que en su personalidad yo siento que uno pues sí describe sus personajes con una raíz primigenia, ¿no? Con alguien que ya existe, ¿no? También el personaje de Renato que por ahí sale también existió. Entonces, pues también mi idea, ¿no? De que yo tenía muchas primas mujeres, no tengo hermanas, tengo un hermano hombre, pero no, a ratos no extrañaba no tener hermanas porque mis primas todas eran pues muy diferentes, un poco como los personajes, ¿no? Éramos muy diferentes nosotras. Y yo siempre me considero un poco más niño, ¿no? Yo era como la prima que se metía al arroyo. Hay un arroyo por ahí en la novela que pues sí existe, yo le decía Valle Encantado. El cerro también existe en Acapulco, ya no existe como tal, porque pues estaba en una zona llamada La Cima, la colonia La Cima, que es como rumbo ya para Ciudad Renacimiento, y eso tiene 20 años, ya ahorita donde era terracería, pues ya está pavimentado, ya el cerro ya no es un cerro, ya hay departamentos, pues eso queda en mi memoria, ¿no? Creo que la novela es un poco como la preservación de mi memoria, ¿no? De mi abuelo, de mis años viendo televisión, de lo que hacía cuando era niña, y ya luego, bueno, vienen otros temas, ¿no? Como pues el indigenismo, que me parecía muy interesante porque Guerrero tiene 600,000 indígenas, ¿no? Usamos muchas hierbas en el país, ¿no? Más de 4,500 hierbas, ¿no? Y a veces lo pasamos por alto, ¿no? ¿Cuántas usamos y cuántas podríamos usar si tuviéramos conocimiento, ¿no? Y me gusta mucho la idea de que tal vez en la ciudad no seamos tanto de usarla. Yo ya no vivo en Acapulco, vivo en Ciudad de México, pero aún tengo presente, bueno, vivo en Ciudad de México, pero vivo en la delegación de Tláhuac, ¿no? Entonces, es una delegación de alguna manera muy de provincia, ¿no? Hay muchas tradiciones todavía de cerrar las calles, de sacar al patrono de la delegación por la avenida principal y detenemos todo el tránsito, pero eso es bonito. Bueno, yo nunca cuestionaré la fe, cada quien es libre de creer. Yo misma creo en muchas cosas, no solo, bueno, mi formación espiritual, religiosa, pues es católica, ¿no? Pero tengo la fortuna, creo también, de que en casa todos elegimos muchas otras creencias, ¿no? Siempre con la intención de ser mejores personas, ¿no? Sí, mejores individuos, ¿no? Más o menos. Sí, no, no, vaya que hiciste un excelente resumen y entre parte me contestaste algunas de las preguntas que ya tenía pensado hacerte, como por ejemplo esto de la personalidad de don Ismael, porque estamos hablando todavía a Sí, principios de un siglo XX donde pues está el machismo a sí, todo lo que da, en donde ahí este personaje vemos que no le importa no tener un heredero que sea hombre. O sea, él dice, mientras mis hijas sí, estén bien y cada una, como sí. bien es benevolente en ocasiones, pero también está con ella, sabe que en el caso de Elena, que creo que es tu personaje con el que a lo mejor te has de identificar más ahorita con lo que me dices, pues Elena fue quien más estuvo en contacto con todas estas costumbres que tenían Sí, pues los indios, las indias que les decían y que les enseñaban, porque finalmente a todas les sí, enseñaron, pero cada una tiene su don, una con la escritura, una no sé, con su manera de ver, otra, el sí, buscar el amor propio, el buscar el amor hacia los demás, pero también hay esta parte donde ellas se procuran y se cuidan. A lo mejor en el caso sí, de Laureana con Lena, que no se llevan muy bien, sí, claro, o sí, sea, sí. como toda familia, no se llevan Ajá, muy sí, bien, tienen como sus altos y sus bajas, y su amor, su desamor. Bueno, no vamos a hacer spoiler porque no se trata de eso, pero sí, sí contarles que es una novela mágica, es una novela donde los hechizos están ahí, donde
Seguramente recordarán algunas frases que nos decían nuestros abuelitos, ¿no? Como en tu caso, que es Ujú. padre ver cómo tú regresas y revives todas estas memorias y las trasladas en este libro. Y la verdad es que sus personajes los sientes tan sinceros, son personajes tan humanos, vamos, no hay algo que digas: "No, es que, ay, esto es imposible, o sea, ¿cómo va a pasar?". Seguramente, a lo mejor, como bien les enseñaron estas personas a Faustina, le enseñaron a Evalina, le enseñaron a Lena, a Laureana, que muchas veces estos artes, los ojos, para los ojos no es fácil entenderlos porque Sí, no son explicados. Y un sí. ejemplo tan claro, porque podrías decir, cuando tiene un desamor Lena, y que los aires, los huracanes pueden ir por ella y está volando y la tiene que Y sujetar. esto pasó, ¿eh? Yo te voy a decir que eso me pasó. Yo a veces digo, voy a decir lo que me pasó porque de eso se trata, ¿no? De desnudarte también tú, ¿no? Y decir, mira, esto viene de esto, ¿no? Yo tuve una separación que fue difícil para mí, ya no me acuerdo si fue el 2018 o 2019, y yo recuerdo que cuando se terminó este momento que yo pensé que iba a ser pues ya el definitivo, yo recuerdo que subí a la azotea y yo sentía que no tenía peso, que no tenía gravedad, ¿no? Y pensé, me siento como una hoja, ¿no? No siento que tenga consistencia. Y a mí, la verdad, siempre me han dado miedo los vientos, el aire me da miedo cuando se pone así. Y recuerdo que ese fue el momento más fuerte para mí, regresar a mi casa con pues, la mitad de mis cosas y ver cómo, además estaba como nublándose el cielo, muy raro, todo fue muy dramático y sentí esto que me atravesaba el aire y bajé y pensé, claro, tengo que volver a trabajar en mí, encontrar mi norte, ¿no? Pero no va a ser ahorita esto tampoco, no es tan rápido, pero llegué como a la idea de que ese era el momento que había que registrar, que había que preservar, ¿no? Y pues mucho de lo que ocurre en la historia, pues pasó, ¿no? No en esas dimensiones, no tal vez con esa forma como de realismo mágico tal cual, pero creo que cuando te rompen el corazón, no hay manera de leer esas rupturas si no es a través del realismo mágico, ¿no? Como que tienes que leer las cosas de una forma en la que te lastimen menos, ¿no? Y siempre decía una historia de mujeres. A mí me gustan mucho los personajes de mujeres. Soy mujer, me gusta la idea de, de crear para mí misma en el futuro una historia que pueda releer y que me emocione, ¿no? Y que piense, como ahora me emocionan las novelas de, por ejemplo, bueno, él es hombre, Onegin es hombre, pero por ejemplo las de Jane Austen, ¿no? Que pienso, bueno, estos personajes al final consiguen el amor, ¿no? Pero sobre todo estas mujeres son fuertes a pesar de sus circunstancias, de que, por ejemplo, las hermanas Fernández pues viven en el porfiriato, ¿no? Que es un periodo, como todos los periodos históricos, son pues complicados, ¿no? Y muy particulares en sus propias circunstancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos otras problemáticas y vivimos como mujeres beneficiándonos de otros derechos, pero recordando que no es una situación estabilizada completamente, ni todas las mujeres de México tenemos pues los mismos beneficios, ¿no? Dependiendo en dónde estés, dependiendo a quién le preguntes, conocerás su contexto y sabrás que pues no la tiene fácil, ¿no? Y me gustaba la idea de que estas mujeres en particular, eh, imaginando que Guerrero es un estado pues que tiene cierto rezago educativo, cierto rezago cultural, que me imaginaba cómo pudo haber sido todavía antes, que debió haber sido mucho peor, que ahorita ya vemos que esté muy mal secuestrar niñas de 10 años y casarte con ellas, ¿no? Y a veces ni siquiera para casarte, solo para llevártelas, embarazarlas, devolverlas. Y pensaba, claro, esto ya ahorita pues no lo permitiríamos, estaríamos, y todavía pasa, ¿no? Esto todavía pasa en muchas partes de la República. Pero imaginar que esto pudo haber sido algo pues más, todavía más normal en Guerrero y que estas mujeres pues tenían, bueno, y ni mujeres, no niñas, tenían hijos desde los 12 15 años, pues es muy fuerte, ¿no? Y luego imagínate en una época donde además no tenías derecho a casi nada, ¿no? No podía imaginar otro escenario más,
catastrófico, ¿no? Para, cuando decimos, es que hubiera sido, me hubiera gustado nacer en una época, pues todas las épocas tienen sus dificultades, ¿no? Antes no había ni penicilina y era horrible, ¿no? En muchos aspectos hubo otros avances, pero Porfiriato tiene como unos contrastes bien marcados, ¿no? Por un lado, pues sí, la intención, la visión de un hombre, ¿no? De europeizar su país y lograr que fuera una especie de, pues sí, de Europa, ¿no? De este lado del continente, pero al mismo tiempo le gustaba, o más bien no le gustaba la presencia de los indígenas y los invisibilizaba y casi casi que los quería desaparecer y bueno, eso sí lo hizo, pues, pero digo, Sí, esto es horrible, ¿no? Y pienso en mi estado y digo, pues mi estado todavía tiene una presencia, o más bien se encuentra todavía pagando las consecuencias, ¿no? Del cacicazgo, todavía, como pasa en la actualidad con cualquier estado, ¿no? Tienen una estela de secuelas que todavía no terminan de resolverse cuando ya están acarreando otras problemáticas. y Entonces creo que la novela intenta eso en muchos sentidos, muchas, como ubicar muchas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Y además, fíjate, a mí, ahorita que mencionas también esta parte de cómo son ellas, ¿no? También hay que rescatar y hay que decir que estas hermanas Fernández rompieron paradigmas y estigmas en su sociedad, porque al final de cuentas, vivir solas. Sí, claro. O sea, tuvieron que Sí, sí, dejar la exacto. hacienda, o sea, vivir solas, cada una enfocarse, pero también esta parte de reencontrarse, porque no fue fácil, bien lo dices, eran unas niñas, o sea, realmente eran Perdón. unas niñas en las cuales pues se ven después de que su madre y su hermana, la más pequeña, fallecen, híjoles, todo su estilo de vida, todas sus costumbres, su idea de la familia, pues sí les cambia un poco y también les favorece para unirse un poco más, pero las circunstancias no les fueron favorecidas a ellas y a su, pues sí, Sí. también a su papá, que tuvieron que irse de las alumbradas y creo que ahí vemos que cada una decide cómo va a tomar de lo malo lo bueno, porque pues también Sí. estamos en esta parte, ¿no? De la nostalgia, en esta parte donde dices, estoy creciendo, estoy tomando, ya empezando a madurar, pero a madurar no como hubieras querido. Entonces, sí, sí, o sea, Sí. también tocas esos temas y también en cuestión del amor y el desamor, que ya lo hablamos un poquito, que está muy presente en la novela, o sea, está muy, muy, muy presente Sí. porque se ve en cada una de las hermanas cómo es que buscan, ¿no? Y tratan de encontrarse y encontrar el amor. No hablaremos tan así a profundidad de, ay, es que va así, así, porque no, el chiste es que ustedes lo vayan leyendo, amigos. La verdad es que se lo súper recomiendo. Es un libro bastante interesante y ameno, ¿eh? Se lo avientan muy rápido, lo van a leer muy rápido. Pero sí, sí, y tampoco estamos cayendo en esta parte de, ay, es que es un libro feminista. No, 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 tampoco, no va Sí. por ahí. O sea, sí, sí rescata todos estos, pues, puntos, valores que nosotros como mujeres muchas veces no están presentes a lo mejor en otros libros, pero Ujú. es padre, ¿no? Sí. Es padre cómo tú lo desarrollas y cómo lo planteas en cada uno de estos personajes femeninos, de estas hermanas, mejor dicho. Yo recordaba que cuando mi abuelo fue uno de los primeros hombres que trabajó uno de los primeros artesanos que trabajó la pólvora, que sería la pirotecnia en Acapulco. Y cada diciembre llegaban pues indígenas a trabajar la pólvora, bajaban de sus pueblos. Bueno, digo bajar, siempre uno usa como ciertos verbos como para decir caminar o recorrer, ¿no? Bajar me parece como que, pues sí, porque bajaban de la montaña en muchos casos, ¿no? Y mi abuelo era un hombre muy, hasta eso, un muy buen jefe, ¿no? Un muy buen patrón, ¿no? Y me acuerdo que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, perdón, el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, en la calle que estaba enfrente de mi casa, porque mi casa estaba acá y la de mi abuelo por acá, veíamos cómo se llenaba la calle de hombres que bajaban cada año porque deseaban trabajar una temporada y volverse a sus pueblos con sus mujeres, pero llevando dinero, ¿no? Eso también fue como una forma muy peculiar de recordar cómo era mi abuelo, ¿no? Que era un hombre, pues, seguía tratando de ser mejor persona, ¿no? Y me preguntaba muchas veces mientras veía a los hombres,
qué hacen sus mujeres, ¿no? Sus hijas, sus esposas, sus madres, sus hermanas, porque al final de cuentas ellos bajaban a la ciudad y en ese momento Acapulco no era como ahorita quizás, ¿no? Que ya tiene pues más población, que está más urbanizado, pero bajaban como a la gran ciudad a juntar un dinero y volver. Y yo me preguntaba siempre qué hacían ellas para sobrevivir, ¿no? Y me gustaba, me las imaginaba y pensaba, claro, porque ellas pues no bajan, ¿no? Luego me tocó ver alguna que otra mujer que llegaba ahí también y me parecía, claro, porque pues alguna tendrá que sustituir pues a algún hombre, ¿no? Que ya no está, que haya fallecido, etcétera. Y era interesante ver eso, ¿no? Y en Acapulco, como también en Ciudad de México, existe la presencia indígena, ¿no? Lo que pasa es que, pues, como que, bueno, ha terminado siendo como apartada, ¿no? Por ejemplo, ahí en Acapulco eh, hay una parte que se llama Ciudad Renacimiento, y Ciudad Renacimiento es una ciudad que se inventó, bueno, no se inventó, se desarrolló con la finalidad de que ahí llegaran a vivir la gente de Acapulco. O sea, que no viviera en el centro de Acapulco, porque el centro de Acapulco era para los turistas, ¿no? Para el turismo extranjero. Entonces, la idea no era que viviera Acapulco, los acapulqueños en Acapulco, sino que se fueran, que se retiraran, ¿no? Y esto pues es horrible si uno lo piensa, es como lo que, si en Acapulco, por ejemplo, hay muchas zonas que son playas privadas, cuando es territorio federal, ¿no? Y llegan a prohibir el acceso a acapulqueños, ¿no? Digo, a mí me llegó a tocar y era como, ¿por qué? ¿No? Este condominio está muy bonito, pero esta es playa federal, ¿no? Y esto sigue pasando todavía, ¿no? Y pensaba, no solamente a los indígenas les hemos hecho esto como sociedad, ¿no? No que uno en específico, pero también nos lo hemos hecho nosotros mismos, ya españolizados, con herencias más española. También nos hemos hecho esto, ¿no? Yo no sé si tengo herencia española, nunca me he investigado mi árbol genealógico, pero evidentemente, pues por los rasgos interpreto que hay otra, además, ¿no? ¿Qué más me gustaría decir que soy más mexicana que otra cosa, ¿no? Pero, y me siento más mexicana que otra cosa, ¿no? Pero también soy muy consciente de cómo ha sido en Guerrero, por ejemplo, pues con mi propio Guerrero, ¿no? Cómo se ha aislado, ¿no? Cómo lo han dicho a un lado porque no se ve bonito, ¿no? De este lado. Y ahora, por ejemplo, mucho de lo que es pues Acapulco ya no es como era antes, ¿no? Con este turismo extranjero, ¿no? Mucho de ellos ya es nacional y no siempre llega tanto, ¿no? Como antes, aunque digan las noticias una cosa, en la realidad cuando vas por Costera Vieja y ves que hay muchos departamentos en ventas porque no está llegando gente, ¿no? Y todo eso creo que de alguna manera, no sé si, bueno, no creo que eso se perciba porque esto ya es más contemporáneo, pero sí sitúo a Lena, por ejemplo, que es como la voz principal en estas reflexiones que de pronto a ella le pesa ver cómo eh, su padre no hacía diferencias de raza y por otro lado, cuando va cambiando de ciudad, ve que sí hay esas diferencias, ¿no? Y que incluso ella misma las sufre, ella misma las vive en carne propia, pues, dependiendo cómo vistas, cuál sea tu linaje. Y esto es curioso, porque fíjate que, Susana, que en Tasco hay una expresión que dicen mucho. Yo llegué a ir a Tasco, mi familia materna es de Tasco, y yo llegué y me encontré en una casa de estas antiguas, de teja y muy bonita, y me llegaron a decir, ah, ¿de qué casa es tu familia? Y eso me pareció una expresión como muy bonita. ¿De qué casa? Pensé, claro, porque la procedencia siempre es un tema, ¿no? Sobre todo en ciudades como Tasco, que tiende a ser un poco pues, colonial, ¿no? Y conservadora, evidentemente, ¿no? Y recuerdo que dije de los Hernández tal, ¿no? Y me dijeron, ah, ellos eran más arriba, no sé qué. Y dije, sí, porque hay gente que tiene esa memoria y le gusta, ¿no? Y bueno, mi abuelo era de Tasco, pues seguramente también, pues de aquí sacó sus historias, no solamente de los lugares que recorrían, ¿no? Y pensé, claro, porque a final de cuentas necesitamos como una pertenencia para saber un poco a dónde vamos, ¿no? O hacia dónde nos vamos moviendo.
Y fíjate que ahorita que mencionas esto de las herencias, o sea, ya está, ya casi al final del libro, o sea, hay una parte donde Lena está recordando a su abuela y nos está narrando cómo fue su vida y también al final, pues dice, tal vez la historia puede ser más, puede ser menos, no sabemos, cada quien va contando la historia, es como se va tejiendo pues Sí, todo este árbol, ¿no? Y es un poco rescatando lo que hace un momento nos acabas de mencionar. sí, sí, a mí, por ejemplo, pues ya ves que, pues digo, antes no había como ahora la capacidad de guardar, de conservar la memoria fotográfica, ¿no? Ni siquiera cuando yo estaba en la preparatoria había celulares como ahora, ¿no? Esto no tiene como 15 años, bueno, ahorita ya tomas foto de todo, ¿no? Pero antes no existía más. Por ejemplo, mi abuela usaba la oralidad, ¿no? Era como un juglar, ¿no? Alguien que, bueno, la única forma de que esto se conserve es contándolo. Y ahora también pienso que mi abuela debió querer contar muchas cosas, ¿no? Pero también pienso cómo debió haber vivido, pues tal vez su, su, su adolescencia, ¿no? Siendo tan prontamente mujer a fuerza, ¿no? Cuando pudo haber sido más niña y pues en muchos sentidos nosotras mismas, ¿no? En la actualidad, que tal vez, pues yo lo vivo en carne propia, ¿no? Digo, quisiera ser menos preocupada por mi vida y a veces en un país donde hay tantos feminicidios, pues no sales como tan a la ligera, ¿no? Piensas constantemente o avisando constantemente dónde estás, a qué hora regresas. Yo me he mandado la ubicación de mi taxi, etcétera, ¿no? Cuando voy en el metro, a veces si se me queda viendo alguien, pues también a veces me preocupo. Cambian los tiempos, pero creo que los miedos persisten, ¿no? Porque estos miedos que tuvieron nuestras mujeres, las mujeres que nos preceden, pues están aquí todavía de otra forma, pero están aquí todavía. Ya quizás nadie va a venir a secuestrarnos a los 11. Y bueno, y eso si estamos en una ciudad, ¿no? Y eso todavía a veces pasa. Porque esas mujeres eran de pueblos, ¿no? De comunas, de lugares donde pues no había más que ley había un uso y costumbre, ¿no? Y aquí también todavía pasan esas cosas, ¿no? Y claro que cuando sabemos de algo que pasa a una cuadra, pues lo sentimos propio, ¿no? Y nos duele porque pues no somos indiferentes y también a veces pensamos, pues esta vez no fui yo, pero quién sabe, ¿no? Y yo veo a Elena yo veo a Elena mucho como yo, sin embargo me identifico más con Evelina, me gusta más ella, eh, siento no es que sea conservadora, creo que a veces tiene más miedo que otra cosa, como de enfrentarse a la realidad que le tocó, ¿no? De salud y todo y a veces uno vive con miedo, ¿no? Y lo manifiestas como, yo reconozco que me lleno de ronchas como Lena cuando se me van las cosas de control. Yo sí me empiezo así, digo, sí, claro, porque te digo, muchas cosas están presentes en la novela porque me pasaron, ¿no? Y pienso, tal vez ya no puedo hacer nada por la memoria de mi abuela, pero porque ya no tengo estas referencias inmediatas, pero tengo a mi madre, ¿no? Y ella, por ejemplo, a veces no lo asume, pero para mí fue una de las feministas de la familia, ¿no? Porque siempre se plantó como yo quiero hacer esto, ¿no? Tuvo su licenciatura y siguió adelante y para mí eso ha sido una inspiración, ¿no? Y yo también, no sé si claro, disfruto de muchos de los privilegios, o más bien de los derechos que las feministas han ganado y también he ido a marchar y saldré otra vez y digo, bueno, sí, porque pues esto no acaba, ¿no? Estas mujeres para mí, es verdad, no es una novela sobre feminismo y sin embargo hay resistencia, ¿no? Feminista a ratos, ¿no? Y dentro de los límites que tenían impuestos, ¿no? Dentro de las ataduras que tenían, porque pues yo se imagino ahora que hay un montón de imposiciones, no quiero ni imaginarme cómo era entonces, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo, en verdad, es que sí, uno podría pensar, ya no estamos en esa época, ya no tendríamos que vivir eso porque ya somos personas que ya pasamos por ciertas experiencias, pero se sigue replicando, ¿no? En diferente forma o algo, pero ahí está y lo único que queda es pues seguir resistiendo, ¿no? Nosotros y Sí, apoyándonos, haciendo esa y comunidad, apoyándonos, eso que sororidad. dices, ¿no? Sí, 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 a veces totalmente. cuesta trabajo, pero porque digo, a veces sentimos que somos diferentes y a veces
esta idea del patriarcado, de creer que tenemos que competir y que tienes que ver por ti, sobre todo. A veces la manera de ver por ti es ver por otras, ¿no? Apoyarnos entre las mujeres y, y sí, o sea, realizar estos proyectos comunitarios como resistencia, y no solo como resistencia, como apoyo entre nosotras, ¿no? A mí, creo que la novela cuando la escribí sentí el apoyo que a veces yo no había sentido, ¿no? Porque, bueno, me mudé, cuando me vine acá, pues estuve muchos años sola. Me costó de pronto entrar no en el medio literario, sino la ciudad, ¿no? Porque la ciudad es muy diferente, hay que moverse con rapidez, te mueves como contando los tiempos, tienes que estar rápido en un lugar y yo no encontraba mi espacio, me costó trabajo. Finalmente, creo que encontré algo que puedo denominar espacio, pero que tengo que seguir trabajando, ¿no? Porque pues los espacios también son orgánicos, ¿no? A veces se van reduciendo y luego sientes que ya lo alcanzaste, ¿no? Pero al rato puede pasar otra cosa y otra vez tienes que reconfigurar lo que creías que ya estaba bien. Pero pues sí, hay que apoyarnos siempre, ¿no? Digo, no todas vamos a pensar igual, pero pues eso también hace a que estas redes sean tan interesantes, ¿no? Sí, claro. Y para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos des tus redes sociales y Ay, decirnos en dónde pueden conseguir el libro. Bueno, el libro se presentó el 11 de agosto y ya está a la venta pues en Gandhi, también me parece que en la página de la editorial y también en la tienda del búho, de los tres búhos. La que más uso es Instagram, pero pues también estoy en Facebook. Bueno, mi nombre es en Facebook Vanessa Hernández, que hay como 1000 Vanessas Hernández. Y en Instagram es guión bajo Acapulco Holic, guión bajo. Eso es. Muchas, muchas gracias, Vanessa, por No, al esta contrario. lectura. Van a tener un rato agradable, amigos. Se lo recomiendo mucho. Y no olviden suscribirse y esperen una muy pronta entrevista.